Hola, buenos días. Como ya me ha presentado Alberto, soy Marina Fernández, residente en Hemología, y voy a presentar este caso clínico que hemos llamado el tamaño importa. Bueno, se nos deriva a consulta en 2021 una mujer de 54 años desde el Hospital de Caravaca por hallazgos de EPI en el TAC. Como antecedentes no tenía hábitos tóxicos ni factores de riesgo cardiovascular conocidos, pero sí destacaban entre sus antecedentes una osteoporosis con fracturas vertebrales múltiples a pesar de varias líneas de tratamiento, una sepsis de origen respiratorio en 2019, una menopausia muy precoz con 36 años y una plaquetopenia que estaba en seguimiento por hematología. Como antecedentes familiares, además, destacaba un padre fallecido de cáncer de pulmón y una prima que también había fallecido por una fibrosis pulmonar con menos de 50 años. Bueno, la mujer había ingresado para estudio en febrero de 2021 por un cuadro de fiebre vespertina y tos seca y se realiza un TAC donde se ven unos infiltrados intersticiales pulmonares y unos datos de hepatopatía crónica. Este es el TAC, donde se ve una fibrosis subpleural. Y bueno, se realizan distintas pruebas complementarias, entre ellas una espirometría que es normal, con un descenso moderado de la difusión, una ecocardiografía que también es normal, una broncoscopia con lavado broncoalveolar donde se ve un predominio de linfocitos y neutrófilos, sin otros hallazgos relevantes, una serología que también es normal, una micro también normal, una ecografía hepática donde se ven signos de hepatopatía sin fibrosis y una analítica con una función hepática normal a pesar de esa hepatopatía y un complemento bajo, sin otros hallazgos relevantes. Por lo tanto, se diagnostica de una EPI y una hepatopatía estudio y se decide realizar una biopsia hepática. En la biopsia hepática se ve un parénquima hepático con los aspectos morfológicos inespecíficos, con un infiltrado inflamatorio linfocitario y bueno, se deriva para valoración genética por esos antecedentes que comentaba. La paciente había tenido un hermano que había fallecido con 44 años de un cáncer digestivo. Además, su padre había fallecido con 64 años también de un cáncer de pulmón y tenía dos tíos por la rama paterna y una tía que todos habían fallecido por un cáncer de pulmón. Además, tenía dos primas que habían sido diagnosticadas de fibrosis pulmonar idiopática, una de ellas fallecida con menos de 50 años y otra con un cáncer de mama. Por lo tanto, pues se decide hacer un estudio de los genes asociados con fibrosis pulmonar hereditaria y se realiza un estudio de los telómeros en enero de 2022, que en ese momento pues, se ve que el nivel de envejecimiento es normal para su edad biológica. No obstante, vemos que el percentil de la longitud de los telómeros ya está un poco en niveles bajos, entre el 50 y el 25 en percentil. Por lo tanto, se diagnostica una epifibrótica inclasificable, una neumonitis inflamatoria mixta y bueno, en el seguimiento se hacen unas pruebas de control donde se ve un empeoramiento tanto funcional como radiológico. Y bueno, en mayo de 2022 se plantea iniciar el antifibrótico, no obstante en la analítica se observa una pancitopenia, entonces se decide ingresar de forma programada para estudio. Se hace una morfología de sangre periférica donde no se ven atipias y se diagnostica una pancitopenia secundaria a fármacos y a su enfermedad de base. Además, en ese momento tenemos el resultado preliminar de la genética, que es compatible con una mutación del MTER y, por lo tanto, nos orienta a una fibrosis pulmonar familiar. Y tras la mejoría analítica, pues se inicia tratamiento con un antifibrótico, el Intedanib. Además, la paciente refería fenómenos de Raynaud en las manos, entonces se deriva a la unidad de enfermedades autoinmunes. Se hace una capilaroscopia donde se ve que es compatible con esclerodermia y se diagnostica de la esclerodermia y se inicia tratamiento con dorquina y prednisona. No obstante, en octubre del 22 acude a urgencias por astenia, se ve una hemoglobina de 5,7 que requiere transfusión y se diagnostica una pancitopenia probablemente secundaria a una enfermedad autoinmune no afiliada y se suspende en ese momento el Dolquine y el Nintedanib. Entre noviembre y enero de ese año es valorada por distintos servicios, por digestivo, se hace una endoscopia y se ve una ectasia vascular antral grave que se trata con argonplasma, una eco abdominal que objetiva ya cirrosis hepática. También se valora por oftalmología con diagnóstico de una atrofia paramacular y un desprendimiento de vitrio posterior del ojo izquierdo de una causa desconocida. También por hematología, por esos episodios recurrentes de pancitopenia, que se diagnostica un probable síndrome mielodisplásico de bajo riesgo. Y en ese momento ya llega el resultado definitivo de genética que nos confirma que tiene una mutación del gen TERT y por lo tanto una fibrosis pulmonar familiar. Este es el escáner de control de abril de 2023 donde se ve esa fibrosis subpleural con ya áreas de panalización. En junio de 2023 se decide enviar de nuevo los telómeros para medirlos y en este caso ya están por debajo del percentil 1 y se observa por lo tanto un envejecimiento celular muy alto para su edad biológica. En septiembre del 23 se organiza un comité multidisciplinar con hemología, interna, hemato,
genética y digestivo. Por parte digestivo se decidió aclarar la situación hepática, ya que era una cirrosis de etiología no filiada, y por neumología pues, se valora iniciar tratamiento con terapia hormonal sustitutiva o antifibróticos. Y por interna, pues bueno, el seguimiento y el control del riesgo neoplásico futuro. Como los tratamientos que queríamos poner para el pulmón estaban condicionados por la afectación hepática, pues se decide al final hacer un estudio de prevaloración de trasplante hepático. Finalmente se diagnostica un síndrome telomérico, que parece que es el primero documentado en la región, ya que la paciente tenía una fibrosis pulmonar, una cirrosis hepática, un síndrome mielodisplásico, una osteoporosis, unas lesiones vasculares digestivas y una degeneración macular. Respecto al abordaje terapéutico, pues bueno, en enero de 2024 se realiza el trasplante hepático por esa cirrosis y actualmente está viva y pendiente de reiniciar un tratamiento antifibrótico. Bueno, como sabéis, los telómeros son los extremos de los cromosomas que se van acortando con la división celular hasta que se produce la tensión del ciclo celular y la senescencia. Y la telomerasa es la enzima que impide el acortamiento de los telómeros, cuyos componentes esenciales son el TERT y el TERC. Por lo tanto, cualquier defecto hereditario en cualquiera de esos genes que codifican la telomerasa o genes específicos que codifican las proteínas involucradas en el ensamblaje pueden provocar que los telómeros sean demasiado cortos y por lo tanto se produzca un envejecimiento tisular precoz. Las consecuencias de la actividad eficiente de la telomerasa son que no se contrarreste el acortamiento normal de la división celular y los telómeros se acorten más rápido, y que al haber una menor actividad de la telomerasa no se restauren los telómeros en la línea germinal y se produzcan fenómenos de anticipación genética. Por lo tanto, los telómeros pues, deberían durar una vida normal. No obstante, si la longitud inicial al nacimiento es más corta, pues va a condicionar que se produzcan manifestaciones clínicas en etapas más tempranas de la vida. Hay distintos factores que afectan a esa longitud, como los factores intrínsecos, que sería la herencia, las variantes genéticas o el tipo de tejido, factores que afectan al desgaste, como la edad, la división celular o la actividad de la telomerasa, y factores extrínsecos, que son los factores ambientales, que contribuyen a la muerte celular, a mayor necesidad de proliferación y, por lo tanto, a una mayor tasa de acortamiento. Por lo tanto, en el síndrome telomérico hay fenómenos de anticipación genética con una penetrancia variable y un incremento del riesgo de cáncer, y lo sospecharemos en pacientes con canización precoz de menos de 30 años, con un fallo de médula ósea, con cirrosis hepática o hipertensión portal y fibrosis pulmonar idiopática. Por lo tanto, si los telómeros son más cortos al nacimiento, pues habrá manifestaciones clínicas en etapas más tempranas de la vida, como puede ser con el síndrome de Resbeth o la diskeratosis congénita. Ya si se producen en la adolescencia o adultez, tenemos la clínica que presentaba la paciente. El síndrome telomérico puede afectar a prácticamente cualquier órgano. En este caso, la paciente tenía afectación de los ojos, la fibrosis pulmonar, la cirrosis, el síndrome mielodisplásico, la menopausia precoz y una osteoporosis que era refractaria a tratamiento. Respecto al abordaje, pues actualmente no hay pautas específicas y requiere de una atención multidisciplinar, pero sí que los telómeros serían el objetivo futuro de tratamiento. Se han propuesto tratamientos como la terapia hormonal con danazol, ya que tiene un efecto directo sobre la actividad de la telomerasa por una regulación positiva del TERT. No obstante, hay estudios que señalan que el efecto no es tan beneficioso y sí que produce muchos efectos adversos. Y también se ha propuesto la transferencia de ADN telomérico. Como conclusiones, la importancia de interrogar sobre antecedentes familiares en pacientes con EPI, que cualquier defecto hereditario en cualquiera de los genes que codifican los componentes de la telomerasa van a condicionar un acortamiento telomérico, que existe fenómeno de anticipación genética, es decir, que en las sucesivas generaciones van a estar los telómeros cada vez más cortos, que habrá que sospecharlo si se presenta canización precoz, alteraciones hematológicas, hepáticas y fibrosis pulmonar, que existe un incremento del riesgo de cáncer, que el diagnóstico de confirmación es genético y se puede realizar medición de los telómeros como un biomarcador, y que actualmente pues, no existen pautas específicas de tratamiento y requiere una atención multidisciplinar, pero los telómeros son el objetivo terapéutico. Y eso es todo. Muchas gracias.